Hola, hoy les voy a hablar de la primera ley de la termodinámica para sistemas abiertos o volumen de control, concretamente para dispositivos de flujo que operan en estado estacionario. Les voy a hablar sobre compresores. Este va a ser el octavo ejercicio cuya solución voy a proponer y se trata del ejercicio 5.47 del CENGEL séptima edición. Les recuerdo que la solución de todos estos ejercicios aparece en la lista de reproducción de mi canal, que se titula Primera ley para sistemas abiertos o volumen de control. Antes de empezar, les voy a dejar la información de contacto por si están interesados en asesorías. Pueden escribir a través de este número de teléfono por WhatsApp o pueden comunicarse a través de esta dirección de correo electrónico. Como pueden observar, previamente he trazado lo que viene a ser el esquema del compresor. A las propiedades de entrada las llamé o las denoté con el subíndice número 1. A las propiedades de salida las denoté con el subíndice número 2. Conozco tanto la presión como la temperatura y lo que viene a ser el flujo volumétrico en la entrada, y conozco la presión y la temperatura de salida. Acá está señalado lo que se conoce como entrada de trabajo o potencia al compresor. Les recuerdo también que así se denota lo que viene a ser la entrada de trabajo o potencia. Entonces acá le voy a colocar lo que viene a ser potencia o trabajo. También es importante recordar que entre las características que tiene el compresor, la primera habla de la tasa de transferencia de calor, y es que ellos suelen ser considerados adiabáticos a menos que se indique lo contrario. Si se lee el problema o el ejercicio, se puede observar que no se hace ninguna mención a lo que viene a ser la tasa de transferencia de calor, así que yo voy a asumir que está operando de manera adiabática. También se suelen considerar que es despreciable lo que viene a ser el cambio de energía cinética y potencial gravitatoria. Si no se hace ninguna mención en el problema o en el ejercicio, entonces yo automáticamente asumo que el cambio de energía cinética es despreciable y que el cambio de energía potencial gravitatoria también es despreciable. Ahora, muy importante también es notar cuál es la sustancia de trabajo. En este caso estoy trabajando con un refrigerante que se llama R134A. Entonces lo voy a colocar acá, refrigerante R134A. Es importante porque el refrigerante R134A tiene tabla de vapor. Es decir, que yo puedo buscar o ubicar las propiedades del refrigerante a través de una tabla. Esta tabla aparece en el CENGEL séptima edición. La pregunta que se me hace son dos. La primera es determinar el flujo másico y la segunda la entrada de potencia al compresor. Para el flujo másico voy a plantear lo que se conoce como balance de masa o de materia. Es decir, voy a colocar que la sumatoria de los flujos másicos de entrada menos la sumatoria de los flujos másicos de salida debe ser igual a la derivada de la masa con respecto al tiempo. Pero como el compresor está operando en este caso en estado estacionario, entonces la derivada de la masa con respecto al tiempo debe ser nula o debe ser cero. Les recuerdo también que cuando un dispositivo opera en estado estacionario, las propiedades no pueden cambiar con el tiempo. En lo que viene a ser la sumatoria de los flujos másicos de entrada, ahí tengo una sola entrada, por lo tanto tendría un flujo másico de entrada nada más. La sumatoria de los flujos másicos de salida, tengo una sola salida, entonces tendría solamente flujo másico de salida y esto debe ser igual a cero. Y de acá puedo concluir que el flujo másico de entrada debe ser igual al flujo másico de salida. Y lo puedo llamar simplemente M punto. Ahora, como deseo determinar lo que viene a ser ese flujo másico, puedo utilizar una pequeña ecuación que ya he utilizado en videos anteriores, que establece que el volumen específico de la sustancia es igual a lo que viene a ser el flujo volumétrico sobre el flujo másico. Y de acá podría despejar lo que viene a ser el flujo másico. Me quedaría entonces que el flujo másico debe ser igual a el flujo volumétrico sobre lo que viene a ser el volumen específico. Ahora, hay un punto importante, y es que en el esquema puedo observar que yo conozco el que viene a ser el flujo volumétrico en la entrada. Quiere decir entonces que me sería posible determinar el flujo másico utilizando las propiedades de la entrada. Entonces voy a marcar acá el subíndice número 1 que me indica que voy a trabajar con la entrada. Y a través de esta ecuación voy a determinar lo que viene a ser el flujo másico. Y la voy a llamar ecuación número 1. Una vez hecho esto, debo plantear lo que se conoce como balance de energía o primera ley para sistemas abiertos o volumen de control para un dispositivo que está operando en estado estacionario. Es decir, voy a expresarla en forma de tasa. Debe ser la tasa de transferencia de calor menos la potencia asociada con el volumen de control, debe ser igual a el flujo másico
multiplicando lo que viene a ser la entalpía de salida menos la entalpía de entrada, más un medio de la velocidad de salida al cuadrado menos la velocidad de entrada al cuadrado. Esto representa el cambio de energía cinética, más la gravedad, que va a multiplicar a la elevación de la salida menos la elevación de la entrada. Y eso va a representar el cambio de la energía potencial gravitatoria. En este caso, dije que iba a despreciar el cambio de energía cinética, el cambio de energía potencial gravitatoria, y que iba a considerar que el compresor está operando de manera adiabática. Entonces este término debe ser nulo, este también y este también. Así me va a quedar que el negativo de la potencia debe ser igual a el flujo másico multiplicando a la entalpía específica de salida menos la entalpía específica de entrada. Puedo manipular este signo menos, es decir, puedo multiplicar por un menos y me quedaría que la potencia asociada con el volumen de control va a ser igual al flujo másico, y acá voy a invertir. Me quedaría entalpía de entrada menos la entalpía de salida. Y a través de esta ecuación voy a determinar lo que viene a ser la potencia de entrada al compresor. Y la voy a llamar ecuación número 2. Ahora, por supuesto, me veo en la obligación de determinar las propiedades de la entrada y de las propiedades de salida. Como les dije en la parte anterior, tengo un refrigerante 134A. Este refrigerante tiene una tabla. En este caso, acá está la tabla. Acá ya les hice previamente una conversión porque la presión en la entrada, y voy a hablar de las propiedades de entrada, aparece en kilopascal y la pasé en megapascal, ya que la tabla aparece en megapascal. Es decir, la presión en la entrada en megapascal tiene un valor de 0,1 megapascal y la temperatura tiene un valor de menos 24 grados Celsius. De la entrada deseo determinar lo que viene a ser la entalpía para que me sea posible determinar el valor de la potencia. Siendo así, una vez que estoy en la tabla de refrigerante 134A, es muy importante, estoy en la tabla de refrigerante sobrecalentado. Esto es debido a que debo recordar que el compresor tiene la característica de que trabaja con gas o vapor. Por lo tanto, si tengo el R134A, debe ser o vapor sobrecalentado o vapor saturado. En este caso, es vapor sobrecalentado. También es importante señalar que esto yo lo puedo discernir cuando voy a, por ejemplo, la tabla de Sengel tiene lo que viene a ser la presión y la temperatura de saturación. Acá la temperatura de saturación tiene un valor de menos 26,37 y la temperatura en la entrada tiene un valor de menos 24. Quiere decir que la temperatura de entrada es mayor que la temperatura de saturación, y así efectivamente corroboro que lo que tengo es vapor sobrecalentado. Ahora, me está pasando un caso bastante interesante, y es que cuando voy a la tabla, los valores de temperatura que tengo son menos 10 y menos 20 grados Celsius. Y no aparece el menos 24, como pueden observar acá. Eso quiere decir entonces que me voy a ver en obligación de aproximar lo que viene a ser la entalpía, porque les recuerdo que deseo determinar la entalpía en la entrada. Entonces debo aproximar lo que viene a ser el valor de la entalpía. Para ello voy a utilizar una técnica que se conoce como extrapolación. Voy a extrapolar. Se llama extrapolar porque el valor para el cual quiero leer la propiedad, que en este caso es menos 24 grados Celsius, está fuera del rango de valores que aparece en la tabla. Es decir, como pueden observar, la mínima temperatura que aparece en la tabla es menos 20. Entonces menos 24 estaría por fuera. Eso quiere decir entonces que si voy a aproximar, debo llamarlo extrapolar, aunque el procedimiento es el mismo que cuando se interpola. La diferencia de interpolar es que el valor está entre dos valores conocidos en la tabla. Por ejemplo, que fuera menos 15, entonces estaría entre menos 10 y menos 20. Así que voy a anotar lo que vienen a ser los valores. Por ejemplo, la temperatura, deseo leer las propiedades para menos 24, pero tengo para menos 20 y menos 10. El volumen específico para menos 20, en este caso, tiene un valor de 0,19,841. Lo que viene a ser para menos 10 tiene un valor de 0,20,743. La entalpía específica en entrada tiene un valor de 239,50. Bueno, perdón, no es para la entrada, no es para el valor de la temperatura de menos 20. Y para menos 10 tiene un valor de 247,49. Deseo determinar la entalpía. Además de ello, no solamente deseo determinar la entalpía.
En realidad también deseo determinar lo que viene a ser el volumen específico, ya que en la ecuación número 1 lo necesito para determinar el flujo másico. Así que deseo determinar el volumen específico y deseo determinar lo que viene a ser la entalpía en la entrada. Les recuerdo además que cuando nosotros interpolamos o extrapolamos, lo que hacemos es utilizar la ecuación de una línea recta, es decir, la ecuación que establece que y va a ser igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1 multiplicando a x menos x1 más y1. ¿Quién va a representar lo que vendría a ser las x? La primera columna, que es donde tengo el valor de la temperatura para el cual deseo leer las propiedades. Las columnas que van a representar a la y van a ser la columna de volumen específico y la columna de la entalpía específica. Así que lo primero que voy a hacer es plantearlo para lo que viene a ser el volumen específico. Es decir, el volumen específico en la entrada va a ser igual a, en este caso, voy a tomar lo que viene a ser los valores de menos 20, van a representar lo que sería x1, este para mí va a ser y1 cuando trabaje con el volumen específico y este va a ser y1 cuando trabaje con la entalpía. Este va a ser x2, este para mí va a ser y2 cuando trabaje con el volumen específico y este para mí va a ser y2 cuando trabaje con la entalpía. Y lo único que voy a hacer es llenar la ecuación. Es decir, acá colocaría 0,20743 menos 0,19841. Debo recordar que estoy trabajando con el volumen específico. Sobre, en este caso sería menos 10 menos 20. Multiplicando a la temperatura que tengo, que es menos 24, menos 20, que es la que llamé x1, más el volumen específico número 1, que en este caso es 0,19841. Y así tengo planteado lo que sería el volumen específico en la entrada. Al sacar esa cuenta de allí, voy a obtener que el volumen específico de la entrada tiene un valor de 0,194802. Debo recordar que las unidades están marcadas en la tabla. En este caso estoy trabajando con el sistema internacional y son metro cúbico sobre kilogramo. Ahora, para el valor que corresponde a la entalpía, sería 247,49 menos 239,50 sobre menos 10 menos 20. Todo esto multiplicando a menos 24 menos 10. Más lo que viene a ser la entalpía, en este caso número 1, que es 239,50. Y así logro obtener el valor de la entalpía de entrada. La entalpía de entrada tendrá un valor de 236,04. Y las unidades son kilojoules sobre kilogramo, que son las unidades que aparecen en la tabla. Así que ya tengo lo que vendrían a ser las propiedades de entrada utilizando la tabla de Zengel séptima edición de vapor sobrecalentado, en este caso de refrigerante sobrecalentado concretamente. Ahora me correspondería leer lo que vienen a ser las propiedades de la salida. Para la salida conozco el valor de la presión. La presión tiene un valor de 800 kilopascal. Nuevamente me convendría pasarlo a megapascal. Lo único que tengo que hacer es dividir entre 1000, me queda 0,8 megapascal. Y lo ubico en la tabla. Acá está la presión de 0,8 megapascal. Ahora debo ubicar el valor de la temperatura de salida. El valor de la temperatura de salida es de 60 grados Celsius. Entonces, una vez que hago eso, entonces lo único que tengo que hacer es ubicar lo que viene a ser la temperatura. En este caso, acá está la temperatura. Deseo obtener lo que viene a ser la entalpía de la salida. Entonces tendría un valor para la entalpía específica de salida de 296,81 kilojoules sobre kilogramo. Y con esto tengo tanto la entalpía de entrada como la entalpía de salida. Una vez que hago esto, entonces todo lo que tendría que hacer es sustituir para obtener el flujo másico. Así que obtendría, o voy a sustituir en la ecuación número 1. Sería, el flujo másico viene a ser igual a el flujo volumétrico sobre el volumen específico en la entrada. El flujo volumétrico tiene un valor de 1,35 metro cúbico sobre minuto.
y el volumen específico en la entrada tiene un valor de 0,194802 metro cúbico sobre kilogramo. Y hay un pequeño detalle, y es que por lo general los flujos volumétricos yo los trabajo en metro cúbico sobre segundo, lo que quiere decir que acá tendría que utilizar un factor de conversión que establece que un minuto equivale a 60 segundos y obtendría lo que viene a ser el flujo másico, pero en kilogramos sobre segundo. Esto me va a dar 0,115502 kilogramos sobre segundo, y así tendría el flujo másico. Para lo que viene a ser la potencia que se le debe suministrar al compresor, tendría que utilizar la ecuación número 2, que yo establecí que era el flujo másico multiplicando a la entalpía de entrada menos la entalpía de salida. Entonces me quedaría que la potencia que se le suministre en este caso al compresor es 0,115502 kilogramos sobre segundo, que multiplica a la entalpía de entrada, que tiene un valor de 236,04, menos la entalpía de salida, que tiene un valor de 296,81, y esto está en kilojoules sobre kilogramo. Y así voy a obtener lo que sería la potencia que se le está suministrando al volumen de control. Me va a dar menos 7,0191, y esto serían kilojoules sobre segundo, que lo puedo llevar a kilowatt. Un kilowatt equivale a un kilojoule sobre segundo. Y así voy a obtener que la potencia que se le suministra, en este caso el compresor, tiene un valor de menos 7,0191 kilowatt. Como pueden ver, está dando negativo, y esto es simplemente para señalar que se le está suministrando potencia al compresor, es decir, que es una potencia que por lo general se le suele llamar potencia de entrada.